7 de la noche. No, la productividad significa todo lo contrario. Ser más productivo es manejar de manera más eficiente, dar instrumentación a la gente, dar formación, capacitación, para poder tener más habilidades para poder enfrentar la exigencia del puesto de trabajo. ¿Eso cómo se hace? Una de las respuestas más fáciles y más inmediatas es capacitación. Si usted no le puede exigir a un trabajador con las mismas condiciones de trabajo, con las mismas herramientas, con el mismo sistema productivo, con la misma línea de producción, con el mismo tipo de material, que rinda más si yo no le doy capacitación para que lo haga mejor. Y eso no es una responsabilidad del trabajador. Sí, yo me tengo que formar como individuo, es una responsabilidad individual de cada quien y el Estado debe estar interesado en que eso ocurra, ¿no? Que eso ocurra porque efectivamente la ocurrencia de ese evento de tener, por eso no es una frase a la ligera eso de educación de calidad, no, es una cosa que se sustenta en el desarrollo mismo de una sociedad. La educación de calidad en todos sus componentes, ¿verdad?, es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Si eso no existe, vamos a estar dando tumbo de la manera más grotesca y hasta torpe, yo diría. Perdónenme la expresión. Y miren que en esto ya escuchaba, a veces uno aprende de situaciones que ni se imagina. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a un directivo o técnico, entrenador del Atlético de Madrid, que está radicado aquí en Panamá. Los clubes españoles tienen algunos expertos aquí trabajando porque considera que Panamá es uno de los países que tiene potencialidad en el tema de fútbol, estoy hablando. Y el señor que le entrevistaba, que era un panameño, estos jóvenes de la televisión, le preguntaba, ¿y cómo ve el tema del fútbol panameño? Él le dice, 3 cosas puedo decir. Técnicamente son buenos. Físicamente tienen un físico aceptable en cualquier parte del mundo, pero no tienen capacidad de interpretar el juego. Le falta ese conocimiento para poder entender cómo tú defines un juego. Entonces, eso parece una cosa menor, pero absolutamente no es menor, es totalmente real que nos ocurre en casi todas las facetas de nuestra vida en nuestro país. Hay un nivel importante de improvisación que no se quiere atender. ¿Cuál es la forma de poder quebrar esa actitud? Efectivamente, con capacitación, formación y poder actualizar a la gente en los temas que se deben hacer. Lo contrario, no vamos a poder avanzar. Vamos siempre a quedarnos con un lastre que nos va a ir hundiendo y nos va llevando o nos va a ir retrasando en ese sentido. Bien, como se decía en este congreso, al inicio del mismo, los congresos, o cualquiera que se den, sobre todo en el mundo sindical, siempre deben de tener una tarea para poder proponer y que se debe cumplir y que debe añadir valor al desarrollo del país. Ya se ha dicho, se reconoce el componente tripartita. Creo que los sindicatos tienen la obligación, primero, de entenderse como una fuerza existente, como una fuerza importante y con capacidad y necesidades de proponer cosas importantes. ¿Sí? Eso es fundamental. Yo no sé si ustedes todos acá, o la gran mayoría, algunos de ustedes han escuchado hablar del Índice de Desarrollo Humano. Eso es una medida que utiliza las Naciones Unidas ya hace un poco más de una década, cuando se dijo, mire, olvídense de ese tema, porque yo me acuerdo cuando yo comencé a estudiar se hablaba mucho de los ingresos per cápita del país. ¿Cuánto generaba el país? Se dividía entre las personas y ese es el ingreso per cápita. ¿Sí? ¿Qué pasaba ahí? Que si dividimos ahora mismito el ingreso per cápita de Panamá, a cada panameño le tocaría como 20, 22 mil dólares. Es la realidad. Panamá es un país que ha logrado generar un Producto Interno Bruto de casi 65 mil millones de dólares y ya este año vamos a alcanzar el 19 y en el año 23 lo vamos a superar. El problema es cómo se distribuye eso, ¿no? Entonces ahí es donde comenzamos a generar otros, y por eso el Índice de Desarrollo Humano te dice, espera, hay otros elementos importantes. Hay otros elementos como la formación, como la capacitación, acceso a la salud, ¿verdad? Las infraestructuras que nos pueden ayudar a movilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense ustedes, los países que siempre marcan con el mayor índice de desarrollo humano son siempre 10 países, 11 países que se turnan primero, segundo, tercero, los suecos, los noruegos, los finlandeses, los daneses,
en alguna medida los alemanes, los canadienses, Australia, qué sé yo. Pero cuando uno mira las estadísticas internas, se da cuenta que Australia, que Nueva Zelanda, que sobre todo los nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no? Entre el 70 y el 90% de sus trabajadores están afiliados a un sindicato. Es una fuerza de la sociedad organizada para poder definir el futuro de la sociedad. Es imposible que en esas sociedades se piense proponer políticas públicas, como alguien decía, si no está la participación de los trabajadores. Yo recuerdo una actividad que me tocó compartir en la organización que yo trabajaba, que fue el 4º Congreso Mundial de Ingenieros, que fue casualmente en Brasil, en Río de Janeiro. Llegó una representante del sindicato, una ingeniera del sindicato danés, que se paró muy firme y dijo, mire, yo voy a decirle 2 cositas. La primera, soy danesa. Los daneses hablamos 3 cosas y nos vamos. Decimos lo que tenemos que decir. Segundo, yo perdí mi conexión en París y me quiero ir a descansar. Así que voy a decirle esto. En Dinamarca, que es más o menos una población parecida a Panamá, hay 4,5 millones de habitantes, muy parecido a Panamá. En Dinamarca hay 25.000 ingenieros e ingenieras, ¿sí? En el sindicato de ingenieros e ingenieras de Dinamarca hay 25.000 afiliados. Y en Dinamarca, ya en los estudiantes de los 2 últimos años se puede permitir la afiliación al sindicato, porque Dinamarca no le entrega la formación de ingenieros al sector privado. Es una formación exclusivamente de las universidades del Estado danés. ¿Sí? Exclusiva del Estado danés. Ella nos decía, nosotros ya resolvimos el problema de las escalas salariales, ya resolvemos el problema de los seguros, ya resolvemos cómo se ajustan los salarios cuando la persona se casa y tiene 1 o 2 hijos. Entonces, todo lo que eso tiene que ver con el ingreso de las personas y sus condiciones de vida están resueltas. Nuestra preocupación como sindicato, escuchen esto por favor, nuestra preocupación como sindicato es que somos conscientes de nuestra capacidad, de nuestra formación como ingenieros para transformar el ambiente, el entorno de nuestro país, y queremos hacerlo de la mejor manera posible, con el mejor nivel de confrontación para eso. Entonces, ese tipo de cosas nos estamos un poco alejados, pero tenemos que entrar. Ya me sé que me queda 1 minuto, te voy a robar 1 y medio para plantear. Ok, no, pero me es importante plantear lo siguiente. Como dije, de que siempre tenemos que dar algunos elementos para la discusión final de estas cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que, como movimiento sindical, como organización, y en este caso CTRP, siempre ha sido pionera. De CTRP surgió el dirigente sindical internacional que propuso al mundo el sindicalismo sociopolítico. Louis Anderson, panameño. Fue el mundo sindical en la negociación de los tratados Torrijos-Carta en los años 70, al mando del compañero Louis Anderson, quien convenció y quien atrajo a los sindicatos norteamericanos para que apoyaran la aprobación del Tratado de Canal de Panamá. Eso es historia. Que se reconozca ahora poco o nada es otra cosa. Debemos reivindicarlo, ¿no? Entonces, eso son las cosas que tenemos que ver. Yo diría que en estos momentos CTRP debería estar, yo le pido a Marta que tome nota de esto, Martita, pero yo igual te lo puedo compartir, y a todos los compañeros y compañeras, deberíamos como CTRP proponer al gobierno o a las instancias tripartitas, como bien dice la directora, la formulación de una política de empleo. Hay elementos, pero todavía no logramos cerrar lo que se puede llamar la política de empleo. Permítanme leerlo en 30 segundos. ¿Qué es una política de empleo? Es el conjunto de decisiones adoptadas por el Estado que tienen por finalidad el desarrollo de programas y medidas tendientes a la consecución del pleno empleo, ahora explico un poquito eso, a la adecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y demanda del empleo, a la reducción de las situaciones de desempleo y la debida protección en las situaciones de desempleo. Esto último se refiere al seguro de desempleo, que en Panamá no existe, en otros países existe. Incluso Costa Rica lo tiene, pero bueno, esa es una harina de otro costal. Yo lo que sí quiero, decir que el pleno empleo es una frase. No existe en ningún país del mundo, en ningún país uno tiene pleno empleo, y los que están desempleados, las economías más desarrolladas, más activas, con más capacidades, el desempleo se da porque es lo que se llama el desempleo friccional.
Hoy estoy trabajando, me cambio de trabajo porque me eduqué, porque me califiqué en otra cosa, estoy esperando otro puesto de trabajo. Eso es un tema. El otro tema que creo que es importantísimo, que yo creo que la CTRP debería estar trabajando o que podemos trabajar para efectos de lo que sería una propuesta después de toda esta discusión acá, y creo que no lo voy a encontrar, qué pena, mentira, acá está. Son dos cositas más. Es, por ejemplo, la propuesta de una política nacional de competitividad y productividad. Normalmente yo he indagado sobre ese tema y hay 8 o 9 componentes en los países que tratan este tema. Uno, yo rescaté los que están más cercanos al movimiento sindical. Uno, fortalecer la capacitación humana, ¿no? Generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejores tecnologías. Me parece tener coincidencias con lo que se dijo hace un momento, ¿no? Crear condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno o trabajo decente. Y una cuarta, que creo que también nos corresponde a los sindicatos, hay otras más, pero esas son las 4 que yo considero, promover la sostenibilidad ambiental en la operación de las actividades económicas. ¿Sí? Esto creo que para mí es otro elemento importante, la posibilidad de que la CTRP promueva la generación de una política nacional de competitividad y productividad. ¿Sí? Finalmente, creo que es muy importante también buscar en el ámbito de la formación profesional algunos elementos, no sé si eso se está pensando a futuro, a lo mejor la directora y sus asesores nos pueden decir el tema de las competencias laborales, no sé si ese es un tema, eso sería muy importante tratarlo, ¿no? Yo creo que estos elementos deberían estar contemplados acá. Ahora, hay experiencias, tú me dijiste que 5 minutos, me queda 1 minuto y medio entonces, ¿no? No, hay experiencias, a veces alguien decía que las comparaciones siempre son odiosas, pero son importantes, a veces para poder tomar conocimiento. Estaba leyendo un librito que encontré aquí en Panamá sobre 15 especialistas de educadores norteamericanos que fueron a examinar el sistema de formación y educación de Singapur. Y en el prólogo ellos hacen alusión a una visita que hizo el 5º presidente de los Estados Unidos a principios del siglo XIX, 1801, 1803, siendo embajador en Alemania, en esa época la Prusia, lo que es ahora la frontera polaco-alemana, ¿no? Y se da cuenta de que los sistemas educativos en Alemania estaban 7, 8, 10 veces por encima de los norteamericanos. Y él insistió, al final convenció para que los sistemas europeos vigentes en el principio del siglo XIX fueran de alguna manera copiados y llevados a los Estados Unidos. Que los Estados Unidos quedó un poquito por detrás de lo que son la educación en Europa, es cierto, pero nadie puede negar en estos momentos que de las 5 universidades más importantes del mundo, 4 están en Estados Unidos. El pensamiento y el conocimiento están ahí. Entonces, yo creo que CTRP tiene, cuando analizamos esto de las perspectivas presentes y futuras en el trabajo, tiene que concentrarse en cosas que realmente impacten a la sociedad panameña como tal, a los trabajadores actuales y a los trabajadores futuros. Nosotros tenemos que pensar con luces largas. Fíjense ustedes que hay sociedades que han logrado con menos territorio que Panamá, el caso de Holanda o los Países Bajos, como se llama ahora, ¿no? Convertirse en el segundo exportador de bienes agrícolas en el mundo. Y Países Bajos tiene un kilometraje cuadrado de 34.000 kilómetros cuadrados, la mitad de Panamá. Y otra parte la tiene el 25% sumergido bajo agua, porque se llama Países Bajos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cebolla, compañero, ellos tienen las cooperativas más grandes del mundo y no la hacen grandes empresas, son productores que manejan 2 o 3 hectáreas. Ahora, hay una universidad especializada en eso que maneja temas tan específicos como, por ejemplo, introducirle un chip a las vacas que están en un ámbito de terreno para medir cuántas veces se desplaza la vaca y saber hasta qué pueden reducirlo, porque en la Unión Europea hay estipulaciones que te dicen no puedes tener la vaca encerrada, tienes que dejarla andar. O sea, lo que quiero decir con esto, buscar conocimiento. Cuando se habla
de las perspectivas del trabajo presentes y futuras, hay que buscarla en el conocimiento, hay que buscarla en el desarrollo de propuestas específicamente sindical. CTRP tiene la capacidad, siempre ha tenido el entusiasmo y siempre ha tenido el compromiso para lograr eso. Yo creo que este 30 Congreso debe volver a esa ruta de hacer propuestas que realmente llamen la atención. Creo que es el momento histórico, creo que tendríamos recepción y capacidad de ser escuchados desde el gobierno para poder avanzar estas cosas, ¿no? Lo dijo el ministro ayer, la responsabilidad es nuestra, pero ayúdenos a lograrla. Agradecemos a Molina, pero antes de rendirle ese fuerte aplauso que ustedes van a permitir, quisiéramos también, los que somos miembros de la Fundación Louis Anderson, que Molina también nos mande un mensaje al respecto. Bueno, sí, ya mencioné a Louis Anderson. La Fundación Louis Anderson, pues, intenta recoger la historia y el trabajo que hizo Louis Anderson en la actividad sindical en Panamá y en el mundo. Fue un hombre reconocido internacionalmente, un panameño que logró destacar en el mundo sindical, y no solamente destacar como tal, sino que realmente logró convencer a mucha gente en el mundo de que las propuestas, de que un sindicalismo tiene que ser sociopolítico, tiene que estar inmerso en la política de un país. Me decía un amigo también jubilado de la OIT, Gerardo Castillo, me decía: José, no hay economía sin política, no hay política sin economía, es la realidad, y debe estar inmerso en eso. Entonces, la Fundación Louis Anderson, pues quería brindarles un saludo. Lamentablemente, la vicepresidenta honoraria, que es la compañera Deus Navarro, que muchos conocen, ella está en estos momentos fungiendo como embajadora de Panamá en la República del Ecuador. No se ha podido desplazar, está en estos momentos en algunas actividades no sé si en Quito, en Cuenca, no me acuerdo en qué ciudad del Ecuador, con el resto de embajadores en Ecuador sobre el tema precisamente de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, gracias. Y está trabajando en eso y me pidió que por favor le diera un saludo, y no creo que hubiera sido de nada elegante dejar de hacerlo. Así que gracias por la oportunidad de darme este espacio para el nombre de la Fundación saludarlo, y gracias por haberme escuchado. La verdad que les confieso que me descuadernó un poco la presentación de la directora, porque fue tan precisa y fue tan entusiasta que yo realmente, bueno, lo que yo quería decir, ya casi ella lo dijo todo. Yo nada más quería recoger acá sobre el tema de formación, pero sí, coincidimos con eso, y creo que CTRP tiene que coincidir con eso, que la formación, los conocimientos y la gestión de esta actividad es fundamental para poder desarrollar. De nada hace sindicalismo si no tenemos ese tipo de elementos y herramientas. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para el amigo.